cápsula es considerada, uy, recuerden que la cápsula es considerada un factor de virulencia y con eso me refiero a aquella herramienta que posee la bacteria para poder trascender dentro del organismo. Bueno, la cápsula evita la fagocitosis, va a ser una bacteria gram negativa, es decir, va a poseer una menor cantidad de ¿qué? De péptidoglucano y va a teñirse de un color rojizo. Rojizo. Luego tenemos que esta bacteria en especial va a ser anaerobia facultativa, es decir, puede crecer en presencia o no de oxígeno. Luego tenemos los factores de virulencia. Tenemos primero al pili tipo 1 y al tipo 4 o tipo P. El primero va a ser secretado con la orina porque va a adherirse de manera muy débil a la célula. En cambio, el tipo 4 o P va a tener o va a presentar una adhesión más fuerte. Luego tenemos a la hemolicina HLYA, que va a generar una respuesta inflamatoria. Es parecida al lipopolisacárido o lipoligosacárido. Y bueno, acá tenemos al lipopolisacárido, que va a ser el principal antígeno de la pared celular. Recuerden que este va a dividirse en tres grandes grupos o tres partes. El antígeno O, que va a ser responsable de ¿qué cosa? De las serovariedades. También está el núcleo polisacárido, que no tiene mucha importancia. Y finalmente el lípido A, que es una endotoxina. Y este va a ser el responsable, como les había mencionado, de la respuesta inflamatoria. ¿Cómo se va a transmitir esta UPEC? Por mala higiene y relaciones sexuales. Lamentablemente, nosotras, las chicas, somos más susceptibles a infecciones por el tracto genitourinario en general, no solamente de esta bacteria. ¿Y por qué? Esto es por una razón anatómica. La longitud de nuestra uretra es de 4 centímetros solamente. Es por eso que las bacterias, los parásitos, los virus, lo que sea que esté en el ambiente puede ingresar de manera más rápida. ¿Hacia dónde? Hacia la vejiga urinaria, infectándola. En cambio, los hombres tienen una uretra gigante, como pueden observar acá, y va a medir ¿cuánto? 20 centímetros. Y ahí ya las bacterias, los virus, los parásitos tienen una mayor dificultad para poder ingresar al tracto genitourinario. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ser o para infectarse por Escherichia coli uropatógena o en general por las bacterias que infectan este tracto? Primero tenemos, como les había mencionado, ser mujer. Ese es un gran factor de riesgo, lamentablemente. Ser sexualmente activos, tener mala higiene, presentar susceptibilidad genética y también tenemos a la diabetes. Hablemos ahora de la patogenia. La bacteria, al ingresar a la uretra en un principio, va a adherirse por dos vías. Primero puede ser recepcionada por la uroplaquina tipo 1 o tipo 3. Y ya esta uroplaquina va a permitir la adhesión y la próxima fusión de esta bacteria con las células superficiales. Otra vía es que esta bacteria active a la integrina alfa 3 beta 1 y dicha integrina va a activar a la actina. ¿Qué va a hacer esta? Va a permitir también la adhesión y próxima fusión de las bacterias, pero va a integrarlas o unirlas de tal manera que forme comunidades bacterianas intracelulares o IBC. Listo, ya ingresó la bacteria. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el fin de todo esto? La degradación o la destrucción de esta primera capa, es decir, la capa de las células superficiales, llegando estas bacterias ¿a dónde? A las células transicionales. Y acá va a estar. Y cuando ingrese, puede o hibernar formando reservorios intracelulares inactivos, o también puede hacer metástasis, que en otras palabras no es más que dirigirse a otros órganos o sistemas del organismo, al riñón, al sistema, no sé,
al nervioso, al digestivo también he visto, etc. Ahora veamos la sintomatología clínica. Primero tenemos a la cistitis. ¿Qué es esto? La inflamación en la vejiga y va a estar acompañada de disuria o dolor al orinar, poliaquiuria o la necesidad excesiva de orinar varias veces, hematuria, que es la orina con sangre, y el tenesmo, que no es la necesidad, sino el deseo de miccionar. Es muy diferente a la poliaquiuria. Uy. Luego tenemos a la pielonefritis. ¿Y qué es? Como bien dice acá, la inflamación, ¿hacia dónde? Hacia los riñones. Y va a estar dada también por escalofríos, fiebre, náuseas, vómitos, etc. Finalmente, y lo más complejo o lo más mortal sería que se genere una urosepsis, que es la infección hacia todo el tracto urogenital. Y esto va a estar acompañado de una respuesta inflamatoria. ¿Gracias a quién? A los lipopolisacáridos y la hemolicina HLY. No les mencioné, pero esta va a generar una respuesta inflamatoria, no porque tenga un lípido A, a comparación de los lipopolisacáridos, sino que va a lisar o destruir a los eritrocitos. Eritrocitos y otras células, generando, bueno, como ya saben, la respuesta inflamatoria. Su diagnóstico se va a dar por tinta china. Este es un cuadro que lo saqué de Murray. Es un cuadro resumen, porque habla de todos los tipos de Escherichia coli. Y es que esta bacteria va a estar clasificada según eh, el lugar donde colonizó. Porque recuerden que esta inicialmente es una enterobacteria, es decir, va a habitar el tracto digestivo, sistema digestivo. Y es que es comensal, ¿eh? Comensal me refiero a que ayuda al organismo, no sé, en la digestión, a generar una memoria inmunológica, etcétera. Es buena, pero también es oportunista. Con oportunista me refiero a que si, por ejemplo, tienes alguna inmunodeficiencia, no sé, estrés crónico, susceptibilidad genética, etcétera, esta no va a dejar pasar esta oportunidad y va a infectar lo que sea. Ahora pasemos al Treponema pallidum, subespecie pallidum, que para los amigos solamente va a ser Treponema pallidum. Este va a ser una espiral. Recuerda que las bacterias se dividen en tres grandes grupos: cocos, bacilos y espirales. Estos últimos se dividirán a su vez en espirilos y espiroquetas. Las segundas serán más largas y más compactas. En cambio, los espirilos serán menos largos y menos compactos. Ya. En este caso, treponema será una espiroqueta, supermóvil y poco visible en tinción gram. Es por eso que va a diagnosticarse o va a verse por microscopía de campo oscuro, como lo podemos observar en estas dos imágenes. Y finalmente no se van a desarrollar en cultivos acelulares. ¿Cómo se va a transmitir? Por vía sexual o vertical. Con vertical me refiero a madre-hijo, no sé, por trabajo de parto o por leche materna. Recuerden que la leche materna es muy importante en los 6 primeros meses de vida del nene, bueno, del neonato, perdón, del neonato. Factores de virulencia. Tenemos primero a la hialuronidasa, que va a permitir, ¿qué cosa? La invasión tisular. Y va a facilitar la diseminación hacia otros tejidos, órganos, sistemas, etc. También tenemos a la fibronectina. Y esta va a brindarle a la bacteria una función protectora. ¿Cómo así? Va a prevenir la fagocitosis. Es como una cápsula. Y también va a prevenir el reconocimiento por parte de las células del sistema inmune. Y este reconocimiento es llamado opsonización. De seguro lo vieron en la clase pasada del sistema de complemento, creo. Opsonización. Ya. Ahora, el periodo de incubación será de 10 a 90 días. Con periodo de incubación como
quizás saben, es ese momento que empieza desde la infección y termina termina en la aparición del primer signo. Es todo este tiempo. La presentación clínica. Tenemos inicialmente una sífilis primaria que va a durar entre 3 a 5 semanas. Va a estar caracterizada por el chancro. ¿Y qué es eso? Es una úlcera, como pueden observar acá, blanda, indolora, es decir, no duele cuando lo tocas, y va a estar ubicada en el sitio de la lesión primaria. También va a haber una infiltración de polimorfonucleares. Recuerden que los polimorfonucleares, o PMN, van a estar más relacionados a las infecciones por bacterias y los mononucleares estarán más relacionados a una infección por virus. Eso lo verán en la segunda parte de la ponencia. También va a haber una infiltración de macrófagos porque estos forman parte del sistema inmune innato y van a tener una mayor acción durante una infección aguda, porque son los primeros en actuar, junto con los neutrófilos, etc. También habrán linfadenopatías regionales. Regionales porque van a estar cerca de la lesión primaria, y linfadenopatías son simplemente las inflamaciones de los ganglios linfáticos, que van a ser todos estos. Y bueno, esta es la presentación clínica de la sífilis primaria, ojo. Pero luego de estas 5 semanas, todo esto va a desaparecer así, de la nada, en un chasquido, como Thanos. Y es que el paciente al ver que, bueno, ya se me fue el chancro, ya no tengo esa infiltración que tenía antes, iba a pensar que ya se curó, que ya no necesita ir al doctor, que no necesita tratamiento, nada. Y es que esa es una fase de falso alivio. ¿Por qué? Porque claro, van a haber 6 meses hasta 6 meses de tranquilidad, pero luego volverán otros síntomas más fuertes, más sistemáticos. Y estos síntomas serán dados en la sífilis secundaria, que va a durar entre 3 a 10 semanas. Va a estar caracterizada por signos prodrómicos, como dolor de garganta. Prodrómicos son inespecíficos, ¿no? Que no puedes diagnosticar algo solamente con esos síntomas. Inespecífico. Ya. Dolor de garganta, cefalea o dolor de cabeza. Tenemos también la fiebre, la anorexia, etc. Acá también habrán linfadenopatías, pero no regionales, sino generalizadas a nivel de la axila, del cuello, etc. Habrán exantemas, que son esas lesiones, esas lesiones cutáneas caracterizadas por ese color rojizo, que son pápulo-máculo-pustulares. Pápula es, acá están las manchitas, ¿no? Las manchitas más grandes son las pápulas y las más pequeñas son las máculas. Sí, las máculas. Máculas, pápula. Y las pústulas son aquellas que vienen con pus. ¿Y dónde van a estar ubicadas? En las palmas de las manos y de los pies. Otra vez va a haber una cura espontánea y un falso alivio luego de estas 10 semanas. Y luego de 10 a 30 años de tranquilidad pura, va a haber una sífilis terciaria, que solamente va a estar dada en personas que no han sido tratadas, que no le dieron importancia a estos signos y síntomas y van a presentar gomas o granulomas, que son aquellos huecos presentes en los órganos internos. Por ejemplo, tenemos a la sarcoidosis, que son los granulomas cardíacos, como pueden observar en esta aurícula. También tenemos a la neurosífilis. Y acá quiero hacer un alto porque, claro, el Murray dice que es neurosífilis, pero en sí es el tabes dorsal. Eso justo lo aprendí hace unas semanas. Tabes dorsal. Tabes dorsal. ¿Y qué es esto? ¿A qué me refiero? Esta es una complicación, claro, de la sífilis terciaria que va a estar caracterizada por la degeneración de los cordones posteriores. ¿Qué son los cordones posteriores? Te estarás preguntando. Bueno, la médula espinal va a estar dividida en los cordones posteriores, que son estos, y los anteriores, que son estos. Los posteriores van a enviar información sensitiva, es decir, toda la data recolectada por las extremidades, no sé, por los órganos, em, no sé, por tu sistema digestivo, respiratorio, lo que sea, va a estar acá,
y va a ser enviada hacia el sistema nervioso central, específicamente al cerebro. En cambio, los cordones anteriores van a enviar información motora, es decir, desde el cerebro hacia las extremidades, los órganos, lo que sea. Acá, por ejemplo, mm, podemos poner que en sensitivo me peñiscaron. Esta es la información que está viniendo desde las extremidades hacia el cerebro. Te peñiscaron ya. En cambio, en las anteriores, que son las motoras, el cerebro dice, ah, ya me peñiscaron, tengo que alejarme de ese, bueno, tengo que quitar mi mano de ahí, lo que sea. Así que dice, músculo tal, aléjate, aléjate o contráete, lo que sea. Y esa información va a enviarla al músculo o al órgano en específico. Espero que se haya entendido, por favor. Bueno, finalmente tenemos a la sífilis congénita, que se va a dar solamente cuando el treponema ha sido transmitido por vía vertical, madre-hijo, recuerda, y va a estar caracterizada por hepato, esplenomegalia, que es el aumento de el hígado y el vaso, hepato, hígado y espleno, vaso. También está la secreción nasal, periostitis, osteocondritis y, bueno, hay un montón de síntomas, pero si quieren revisar un poco más, acá les dejo el link. Luego les paso las diapos. Bueno, este es un cuadro resumen del Murray. ¿Qué es eso? Creo que hay una línea acá, no sé si ustedes también la pueden observar, no me había dado cuenta. Eh, bueno, no importa ya, sigamos. Este es un cuadro resumen y ahora pasemos a Neisseria gonorrhoeae. Ya, estamos pasando. Es muy rápido, chicos, ¿están bien? ¿Están entendiendo? ¿Cómo van? Vamos bien. Ah, ya, genial, genial. Si quieren que repita algo, no entendieron algún signo, síntoma, lo que sea, me avisan al toque. Neisseria gonorrhoeae o gonococo. ¿Qué va a ser este? Un diplococo, es decir, dos coquitos. Recuerden, los cocos están divididos en diplococos capsulados o no. También están los estafilococos. Cuando dicen filo, acuérdate de tus uvitas. Y estreptococo, estrepto, ahí acuérdate de tus cocos en fila. Bueno, no va a estar encapsulado, va a ser gran negativo, recuerden, menos cantidad de péptido-glucano. Y para que se dé su desarrollo van a requerirse condiciones muy específicas. Si ya conocen la Neisseria meningitidis, tienen esto ganado porque va a ser lo mismo, porque son de la misma familia. Son primos hermanos. Tenemos primero al pili tipo 4 y la proteína OPA, que van a tener una función de adhesión con la célula target o diana. Tenemos también a las porinas A y B, que van a evitar ¿qué cosa? Los fagolisosomas. Recuerden, ¿qué pasaba con Neisseria meningitidis? El neutrófilo lo fagocitaba, era como un Pac-Man. Acá estaba tu Neisseria, lo fagocitaba. Y dentro de ese neutrófilo hay lisosomas. Lisosomas son esas estructuras que tienen enzimas que degradan aquellas estructuras extrañas, lo que sea. Así que acá está la boquita. Ingresó de Neisseria meningitis, o bueno, en este caso, bueno, el gonococo, y va a ser dirigido directamente hacia los lisosomas para su próxima degradación o eliminación. Pero ¿qué sucede? Las porinas A son como esas barreras que evitan la unión entre esta bacteria con los lisosomas, permitiendo que no vaya acá, sino que vaya otra vez a la membrana de la célula, salga y siga infectando otras células así, y se escapa. También tenemos a la beta-lactamasa que siempre lo asocio con un escudo. ¿Por qué? Porque va a generar resistencia a la penicilina, es decir, es resistente a los antibióticos. Finalmente están los lipopolisacáridos o lipoligosacáridos que nunca deben faltar en una gran negativa, que van a generar la respuesta inflamatoria. ¿Recuerda por quién? Por el lípido A. A ver, la transmisión se va a dar por vía sexual como todos creo, por ser el tracto genitourinario, ya sea anal u oral. Y a las mujeres, ¿qué va a afectar? ¿Cuál es la célula diana o target?
las células cilíndricas del endocervix, que va a estar más o menos acá. ¿Y qué va a generar? Flujo vaginal, disuria o dolor al orinar y dolor abdominal. Ojito con esto. En los hombres no va a afectar al endocervix, sino que va a infectar a la uretra. Esa que medía 20 centímetros, esa. Y va a generar un exudado uretral. Ese exudado va a ser amarillento. Ojo con eso porque hay otras bacterias que también generan exudado, como clamidia, pero no va a ser amarillento. Y este se va a secretar al momento de que nosotros presionemos el pene. Bueno, claro, el doctor presiona el pene, sí, sí. También va a haber una disuria o dolor al orinar, epididimitis, itis, inflamación, epidídimo, inflamación del epidídimo, prostatitis, inflamación de la próstata y también abscesos periuretrales. Pero, como pueden observar acá, también habrá, ¿qué cosa? Exantemas. ¿Cómo así? Exantemas que serán de un color purpúrico, pero no rosa. Ah, no, 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 perdón. Serán como el exantema purpúrico de Neisseria meningitis, pero bueno, no será purpúrico, sino rosas. Perdón, me confundí. Y bueno, en el neonato va a haber una oftalmia, lamentablemente. Cuadro resumen. Acá pueden observar la enfermedad clínica, la gonorrea. Bueno, que la gonorrea es todo lo que acabamos de mencionar. Infecciones diseminadas, que es cuando algo es ya sistémico. Y la oftalmia del neonato. Diagnóstico, tratamiento, control y prevención, epidemia, todo completo. Es muy completo todo esto. Finalmente, para acabar, la parte de bacterias, ojo, tenemos a Chlamydia trachomatis. Obviamente hay más, pero estas son las más importantes. Ya, Chlamydia trachomatis es un bacilo intracelular obligado. Va a ser gram negativo, como pueden observar, se tiñe de color rojizo, y su único huésped va a ser el humano, es decir, los animales están a salvo. La transmisión será por vía sexual, vertical, madre-hijo y por ropa contaminada. Tengan mucho cuidado. ¿Y qué va a infectar? Células epiteliales, cilíndricas no ciliadas y transicionales de la conjuntiva. Acá no solo afecta al tracto genitourinario, sino también al ojito. Y al sistema urinario también, obviamente. Hablemos de los factores de virulencia que están acá. Lipoligosacáridos nunca van a faltar en una gran negativa, como les mencioné, que van a tener una función débil de endotoxina, es decir, el lípido A no va a ser tan fuerte como en otras bacterias. También tenemos a qué? A la proteína principal de la membrana externa, o MOMP para los amigos. Y va a ser responsable de las celularidades. Es como el antígeno de los lipoligosacáridos. También tenemos a la OMP2, responsable de qué? De generar puentes entre la bacteria y la célula target. Esto ya les mencioné. Y esto es lo más importante y lo más curioso de esta bacteria, porque tiene dos fases en toda su vida. Dos fases. Uy. ¿Cómo así? En su forma infecciosa o extracelular va a ser llamada fase elemental. Tendrá una pared celular rígida y, bueno, esto no es importante, pero lo más importante aquí es que va a estar en búsqueda de glucógeno. ¿Por qué? Porque es muy importante para su desarrollo. Cuando lo encuentre, acá, imagínense que esta célula está llena de glucógeno. Dice, ay, ya encontré mi glucógeno, voy a ingresar. Y apenas ingrese a la célula, va a ser denominada, bueno, va a cambiar a su fase reticulada, la cual es su forma replicativa, porque al ingresar ya va a replicarse un montón, un montón, un montón. Va a ser intracelular, o por lo que ya les expliqué, su pared celular no va a ser rígida, y se va a replicar ¿dónde? ¿En el núcleo, en el citoplasma? No. En una zona que va a estar cercana al núcleo, que se va a denominar inclusión. Uy, perdón, ya. Expliquemos este ciclo maravilloso. Primero, como les mencioné, la adhesión de Chlamydia trachomatis con el receptor heparansulfato. Recuerda muy bien esto porque vamos a ver este receptor en un virus que vamos a mencionar más adelante. Y les voy a preguntar, no mentira.
Bueno, acá tenemos el puente generado por la OMP2 y al momento de ingresar esta bacteria a la célula, bueno, esta bacteria en su forma elemental, claro está, va a formar, o bueno, va a convertirse en su forma reticulada. Reticulada. Va a estar envuelta por una vesícula generada por el aparato de Golgi y transportada por los microtúbulos de la célula. ¿Hacia dónde? Hacia la inclusión que les había mencionado. ¿Para qué? Para replicarse. Se replica, pero tiene dos opciones. O sigue replicándose hasta generar, bueno, hasta salir de la célula, ya sea lisando su membrana o no. Cuando la lisa, eh, obviamente va a haber una infección no productiva porque va a matar a la célula. Y cuando la lisa, no, cuando no la lisa, va a haber una infección productiva porque no la va a matar. Y esto va a ser la exocitosis. Esa es una opción. La otra es que la bacteria vea que el paciente es fuerte, que tiene un sistema inmune súper bien desarrollado, que no tiene estrés, que ha estudiado sus horas. em, y por esa razón, por ese ambiente adverso que tiene la bacteria en relación con su hospedero, va a hibernar. Al igual que la bacteria que habíamos visto antes, que generaba, ¿recuerdan cómo se llamaba? Los reservorios intracelulares inactivos, el cual era la E. coli. Pero acá no se va a llamar reservorio intracelular eh, inactivo, sino cuerpos aberrantes. Y bueno, va a hibernar hasta que vea la oportunidad de poder eh, replicarse y que sea más fácil su infección en el hospedero. Ahora sí, presentación clínica. Ya, tenemos el tracoma. ¿Qué es el tracoma? Es un un proceso granulomatoso, como podemos ver acá, granitos, que va a generar inflamación crónica. ¿Cómo así? Esta inflamación crónica va a ser a nivel de la superficie del ojo, todo esto, y va a llevar a una ulceración corneal. Esta ulceración corneal va a provocar que estos párpados ya no estén hacia afuera, porque acá está tu ojito, ¿no? Para afuera están tus párpados. Pero con la ulceración corneal, acá estará. O sea, va a dirigirse hacia la superficie del ojo, dañándolo, provocando una cicatrización y próxima ceguera en el paciente. Es un proceso muy complejo, pero debemos tratarlo de inmediato cuando suceda. También está el linfogranuloma venéreo. ¿Qué es eso? Acá se va a desarrollar una úlcera indolora, tipo chancro, por acá, en el lugar de la infección. Pero también, al igual que el chancro, va a desaparecer de manera espontánea. Pero seguido a esto, a esta desaparición, va a haber una inflamación y tumefacción de qué cosa? De los ganglios linfáticos, como podemos observar acá. Y todo esto va a drenar la zona y aparecerán, obviamente, síntomas más sistémicos, ¿no? Como, por ejemplo, la elefantiasis. Bueno, ese es un dato extra, no sé dónde lo saqué, pero Clamilla va a carecer de la capacidad de sintetizar ATP. Creo que lo vi en un examen, por eso lo coloqué. Cuadrito resumen de Murray. Y este es, gracias, aún no termino, pero este es con respecto a bacterias. Ya terminamos esta primera parte. Ahorita voy a dejar de compartir y voy a colocar las diapos de virus. Son tres solamente, porque el último era un hongo y no era parte de la ponencia de hoy. Acá está. Ahorita les comparto. Pero mientras voy compartiendo alguna duda, quieren que repita algo, no sé. ¿Qué dicen, chicos? ¿Seguimos? Acá está. Bueno, creo que todo está claro por ahora. Así que seguimos con los virus que van a afectar el tracto genitourinario. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ah, ya. Muchas Sí, gracias. Gracias.
Primero tenemos al virus herpes simple, bueno, lo que vamos a explicar hoy. ¿Qué es? Virus herpes simple tipo 2. El 1 está relacionado más a virus que afectan el sistema respiratorio, no, nervioso, perdón. Tenemos también al virus del papiloma humano. Y finalmente al virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH. Ya, listo. Empecemos entonces por el virus herpes simple tipo 2. Y antes de hablar de su genoma, de su cápside, hablemos de su familia. Claro, porque cuando uno está con alguien en algún momento de su vida, tiene que conocer a la familia. Entonces, esta familia serán los herpes virus. Herpes virus. Y son bastantes. Y es por eso que se clasifican en 3. Alfa, beta y gamma. Los 3 van a atacar a las neuronas de los ganglios sensitivos, a las células mononucleares y a las células linfoides respectivamente, es decir, alfa ganglios, beta mono y gamma linfoides. Pero también van a presentar latencia, es decir, se van a hospedar en células específicas para luego em, generar clínica en alguna situación de inmunodeficiencia, etcétera, así como vimos con la sífilis. Entonces, está la alfa que va a presentar una latencia en las neuronas, la beta, latencia en las células en las células pluripotenciales mieloides, ajá, y los linfocitos T. La gamma va a presentar latencia en los linfocitos B. Recuerde muy bien esto. Bueno, acá habla de qué síntomas van a presentar las personas inmunocompetentes y los inmunodeprimidos o inmunodeficientes. Pero esto no es lo importante. Quizás tómale foto ya, pero centrémonos en esto. Los alfa van a ser los virus de herpes simple tipo 1, el tipo 2 y el virus de la varicela zóster. Los 3 van a ser transmitidos por vía sexual y el último por vía respiratoria también. Ya. El primero, es decir, el virus herpes simple tipo 1, va a tener una latencia, sí, en las neuronas, ya sabemos, pero específicamente en el ganglio de Gasser. Ganglio de Gasser. Gasser. O trigémino, creo que también se llamaba. Trigémino. Trigémino. Ya. Y el virus herpes simple tipo 2 va a tener una latencia en las neuronas ya, pero específicamente en el nervio sacro. Ok, ahora pasemos a las beta, que es el citomegalovirus, el virus herpes simple humano tipo 6, el 7 y nada más. Estos dos últimos se van a transmitir por transfusión sanguínea y el citomegalovirus por trasplante de órganos, vía sexual, transfusión sanguínea y transmisión vertical, madre-hijo, ya saben, en trabajo de parto o por leche materna. Finalmente están los gamma, que son los virus de Epstein-Barr, y el virus herpes humano tipo 8. El primero se transmite por transfusión sanguínea y el segundo por vía sexual. Ese es un plano general. Y si saben esto, ya saben todo de los herpes virus porque se les hará mucho más fácil aprender todo eso. VHS tipo 2 o virus herpes simple tipo 2. Voy a hablar voy a decir esto porque es más fácil. Como ya saben, va a pertenecer a la familia de los alfa herpes virus. Su genoma, ¿qué será? ADN bicatenario o DS lineal. Cuando es SS es monocatenario, recuerden bien eso. Tenemos que su cápside será icosaédrica y estará envuelta, es decir, va a haber una infección productiva. ¿Por qué? Porque no va a matar a la célula, no la va a lisar, no va a lisar la membrana externa, activando la respuesta inflamatoria, no va a lisar. Voy a poner una X acá. También es productiva porque es más patógena, es decir, va a generar más clínica, pero, siempre hay un pero, va a ser menos resistente, ojo con eso. En cambio, la infección improductiva sí va a lisar eh, la membrana externa, va a ser menos patógeno, pero también va a ser más resistente. Es lo contrario. Esta es improductiva,
y esto es productiva. Acá les puse esta imagen porque el VHS tipo 2 va a tener una latencia en el nervio sacro. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Bueno, sigamos con los factores de virulencia, que son las glicoproteínas en su totalidad. Como ven acá, hay un montón de glicoproteínas. Las que van a estar implicadas en la adhesión del virus con la célula target van a ser la C y la D. Y las otras, es decir, la D, la B, la H y la L, van a tener la función de fusionar o integrar el virus con la célula. ¿A través de qué receptor? Del heparansulfato. Recuerdan, les dije que eh, este receptor se iba a repetir acá. ¿Recuerdan dónde estaba también? En el último que vimos, que era clamidia trachomatis. Acá está. Lo voy a poner acá. Heparansulfato, clamidia. A ver si me acuerdo cómo se escribe. Clamidia. Perdón por la letra. Ya. Finalmente tenemos a la heparanasa, que va a ayudar a qué? Bueno, perdón, va a ayudar al virus en su proceso de exocitosis. Recuerden, como va a ser una infección productiva, no va a lisar a la célula, que va a ser mucho mejor con respecto a su infección sistémica. La transmisión será por vía sexual o vertical, madre-hijo, bueno, ya saben, parto y leche materna. Les voy a repetir esto a cada rato para que se quede grabado en su cerebrito. Bueno, el VHS tipo 2 va a ser la causa más frecuente de úlceras genitales dolorosas. ¿Y por qué? Tendremos que explicar esto a través de su presentación clínica, que va a dividirse en dos, infección local o infección sistémica. La local va a estar caracterizada por lo que les había mencionado antes, unas úlceras genitales dolorosas o vesículas dolorosas. Bueno, no son iguales. Primero hay unas vesículas, que luego pasan a ser pústulas y finalmente úlceras. ¿Cuál es la diferencia, Ciara? Mira, las vesículas son aquellas lesiones cutáneas que presentan una elevación y en dicha elevación va a presentarse un montón de líquido, 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 líquido. Las pústulas es cuando ese líquido se vuelve pus y las úlceras se da al momento de que esta lesión cutánea se destruye y se genera una especie de depresión, una necrosis. Estas son las úlceras que podemos observar acá, acá, acá también. La úlcera en la boca es más frecuente en el virus herpes simple tipo 1 y en los genitales en el tipo 2. Ojo con eso. O sea, en los genitales no. En el tipo 2 también puede haber en la boca, pero no es tan común. Es por eso. Ya, bueno, también habrá dolor, obviamente, prurito, o necesidad excesiva de rascarse, disuria o dolor al orinar. Y al momento de presionar esa zona que presenta la lesión, va a haber una secreción mucoide. Y también habrá linfadenopatía inguinal porque va a haber una respuesta inflamatoria. En infección sistémica podemos observar a la meningitis, no es tan común en la encefalitis, eso es más común en tipo 1, pero sí se puede dar. También está la faringitis, es decir, se va a otros sistemas, se ha diseminado a otros lugares. Mm, ya, acá también les voy contando que la encefalitis por virus herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 1, va a ser más frecuente en adultos. En cambio, la encefalitis por el virus herpes simple tipo 2 va a ser más frecuente, pero en los niños y neonatos. Es por eso que en los neonatos hay una encefalitis acá. Cuadro resumen. Les tenía acá casos clínicos, pero por el tiempo no los pude colocar. Tenemos al penúltimo virus, que es el virus del papiloma humano y el más interesante. No, este y el VIH, no, este es mi favorito entre los tres, sinceramente. Este va a formar parte de los papilomavirus. Su genoma será ADN bicatenario circular
Su cápside icosaédrica no va a presentar envoltura, ya. Estas son generalidades, ok. Pero hablemos de los tipos. Van a dividirse en dos grandes grupos, alto riesgo y bajo riesgo. Los de alto riesgo son todos los que ven acá. Y es que se les llama así porque tienen una alta probabilidad de generar cáncer. Específicamente el 16 y el 18 van a ser los responsables del 70% de los cánceres. Ojito que el virus del papiloma humano puede generar cáncer a nivel de, no sé, de la vulva, la vagina, el pene, el ano, lo que sea. Pero principalmente generará el cáncer de cervix, o también llamado cáncer de cuello uterino. Esa es su importancia. Bueno, el 16 y el 18 van a generar el 70% de los cánceres, y los de bajo riesgo son el 6 y el 11. ¿Y por qué bajo riesgo? Porque solamente van a generar verrugas genitales, que no es tan complejo como el cáncer, imagínense. Ya, bueno, sigamos. Acá coloqué una chica que está levantándose apenas sale el sol. ¿Y por qué lo hice? Porque la infección por el VPH va a dividirse en temprana y tardía. Pero empecemos por la temprana. Acá van a expresarse proteínas desde la E1 hasta la E8. Y es que las más importantes son dos, la E6 y la E7. ¿Por qué? La primera va a alterar a la P53, que si no saben, es el guardián. ¿De qué cosa? Del genoma. Guardián del genoma. También tenemos a la PR9 que mm, va a realizar la misma función que la P53. Es como su complemento. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fin de alterar estos dos? Bueno, no les dije la función, aunque se puede deducir por este nombre. Ambos van a regular. ¿Qué cosa? Em, la división celular. Si hay una desregulación de la división celular, se va a dar una displasia. ¿Qué es displasia? Es la alteración de la morfología celular. Dicha displasia va a provocar que las células sean precancerosas. ¿Por qué? Aparte de que han sido alteradas morfológicamente, va a haber una gran cantidad de replicaciones. ¿Dónde lo pongo? A ver. Esta gran cantidad de replicaciones va a generar una mayor susceptibilidad ¿a qué cosa? A mutaciones. Es por eso que es más susceptible que se genere cáncer por estas cosas. Ya. Ya hablé de la infección, bueno, claro, de la infección temprana. Ahora hablemos de la tardía. Acá está el hombre que se está levantando súper tarde y acá está la luna, tardía. Acá no es tan importante como la temprana porque ella se está alterando la división celular. Es muy, muy, muy feo. En la tardía solamente se van a expresar la L1, la L2 y la PRR, que es la proteína reguladora de la transcripción viral. Ya, hablemos entonces un poco de histología, recordemos. En el útero van a estar las células epiteliales simples cilíndricas. Acá, en el no, perdón. En la vagina hay células epiteliales estratificadas planas. Y en el cérvix, el- bueno, aquí va a haber una zona de transición entre el útero y la vagina. Y es que este virus del papiloma humano es inteligente y se va a aprovechar de las lesiones a nivel del cérvix, a nivel de esta zona de transición. Específicamente, ¿dónde se va a alojar? En las células más jóvenes, que en otras palabras no son más que las células basales. Con basales me refiero a que están ahí abajo, 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 abajo. Ya. La transmisión será sexual o vertical, como todos. Y es un esquema general sobre cómo se produce el cáncer. Primero tenemos a la LSIL, luego les explico qué significa cada sigla. Después el HSIL, luego un carcinoma infiltrante y finalmente la metástasis, que estos dos están dentro del cáncer. Quizás no entiendan esto, pero ahorita voy a explicarlo detalladamente, no se preocupen. Ya.
Empecemos hablando de esto. Mira, esas son células muy bonitas, preciosas, hermosas, que están en estado normal. No han sido alteradas, están bien, están saludables. Ya. Vamos a dividir mm, estas etapas en tres. Acá ya, listo. Esas células vamos a dividirlas en tres, perdón. Ya. Primero tenemos a la primera etapa, que es el LSIL, que les había comentado. ¿Y qué es? La lesión escamosa intraepitelial de grado bajo. Recuerden esto. Y aquí va a estar el NIC o SIN1, el cual es la neoplasia intraepitelial cervical. ¿Con qué? O sea, muchos nombres y ahora no entiendo nada. Solo recuerdan estos, en los NICs. Siempre les preguntan estas cositas. El NIC1 va a estar relacionado con la afectación del tercio inferior de las células del cérvix. Es decir, este tercio va a estar infectado, afectado, lo que sea, como se puede observar en esta figura. Luego tenemos al NIC2 y, bueno, al NIC3 que forman parte del HSIL, que también son lesiones escamosas intraepiteliales, pero no de grado bajo, sino de grado alto. Es decir, son más complejas, son más dañinas. Y el NIC2 va a estar caracterizado porque los 2/3 ya de estas células van a estar afectadas. 2/3. Y el NIC3 se divide en dos, pero acá quédese con el concepto de que el NIC3 es cuando ya todas estas células van a estar afectadas. Totalidad, total. El virus dice, ya infecté todo, ¿qué hago? Me aburro. Y como está aburrido, va a ser una metástasis. Va a haber un carcinoma invasivo. ¿Por qué? Porque ya va a dirigirse a otros órganos, otros sistemas, provocando el cáncer. ¿Cuáles son los signos que podemos observar a nivel cutáneo? Verrugas genitales de color rosadas o color piel, que son dolorosas y pruriginosas. Vas a querer rascarte a cada rato de estas cositas. También tenemos a las verrugas cutáneas, que son pápulas circunscritas. ¿Qué son pápulas circunscritas? Son simplemente que estas verrugas son muy delimitadas a comparación de estas. Muy delimitadas. Pueden estar presentes en casi cualquier parte del cuerpo, como los dedos de las manos, de los pies, también están en la cara, etcétera. Y generalmente no son dolorosas a comparación de las genitales. Recuerden que las verrugas genitales van a estar dadas por dos por el 6 y el 11, que son de bajo riesgo. Bueno, es urogenital, pero bueno, no importa. Mm, mm, mm. Oh, terminamos. Virus del papiloma humano. Bueno, resumimos. Y ahorita vamos a pasar al último y al más importantes. No, todos son importantes, pero es como el principal, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH. Ya, uy, ¿qué es esto? Perdón. ¿Cuál es su genoma? Será ARN positivo, envuelto. Ya. Su familia, Retrovirae, bueno, retrovirus o retroviridae, digámosle retrovirus, más fácil. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos dos, el uno y el 2. El primero va a ser más frecuente en Estados Unidos y en Europa, y el segundo va a ser más frecuente ¿dónde? Uy, Estados Unidos no lo puse bien. Europa. Y el segundo va a ser más frecuente en África. Finalmente, el tropismo. ¿Cuáles son las células target o blanco bueno, de este virus? Aquellas que van a formar parte del sistema inmune. Ahora hablemos de los factores de virulencia. Acá tenemos que, bueno, conversar, acá tenemos que hablar de los genes. Primero, el ENV o envoltura. No, no es envoltura, no, es ENV. No sé a qué se refiere. Perdón. Donde este gen va a expresar dos glicoproteínas, que es la 120 y la 41. La primera va a estar relacionada con la adhesión. Siempre va a haber una que esté relacionada con la adhesión y la otra, ¿con qué? Con la fusión. Siempre. Recuerden muy bien eso. Luego tenemos a los genes GAG y POL, que en conjunto van a
expresar al factor de virulencia más potente, más icónico. Es que no tengo palabras para esto, porque va a expresar al ADN polimerasa dependiente de RN o retrotranscriptasa para los amigos o transcriptasa inversa. Pero su nombre no es lo más impactante, sino lo que hace. Porque gracias a este factor de virulencia, va a haber una reproducción única en este virus. Va a romper todo. ¿Qué va a romper? El dogma central. ¿De qué cosa? De la biología. ¿Recuerdan cuál era este? Donde el ADN, gracias a su transcripción, se va a volver ARN y este por la transducción se vuelve proteína. Eso es lo normal, claro, pero vamos a ponerle la retrotranscriptasa así, pero la retro va a generar que el ARN, que es el genoma de este virus, se vuelva ADN. Es muy loco. Se vuelve ADN y es que como ya no es ARN, va a tener que... Ay, perdón, me estoy confundiendo. A ver, los ARN se van a sintetizar, bueno, van a reproducirse a nivel del citoplasma, ¿ok? Pero cuando se utiliza o se activa esta retrotranscriptasa, dicho ARN se convierte en ADN. Y como ya sabemos, los ADN, ¿dónde se van a replicar? En el núcleo, haciendo más efectiva esta infección. Eso es lo más importante de todo esto, la retrotranscriptasa, generada por quiénes? Por el GAG y el POL. Uy, se me apagó el mouse. Ahí está. Miren, acá podemos observar a la glucoproteína 120 que se está adheriendo a un receptor mm, de una célula del sistema inmune, que es, en este caso es el linfocito T, específicamente el TCD4, porque recordemos que también está el TCD8, pero esos son los citotóxicos, los CD4 son los ayudantes y bla, bla, bla. X. Luego tenemos la GP41 que va a permitir la fusión entre el virus y la célula target. Y acá podemos observar unos receptores de quimiosinas. ¿Qué es esto? Es como el seguro. Cuando uno va al estacionamiento y, bueno, estaciona su auto, ¿sí? A veces algunos colocan como una especie de seguro en el timón para poder asegurar, ¿no? El auto y protegerlo de ladrones, choros, lo que sea. El receptor de quimiosinas hace eso, asegurar la adhesión entre el virus con su célula target, que en este caso es el linfocito T CD4. Ya, pero estos receptores van a variar. Bueno, el receptor de quimiosinas, sí. Estos receptores de quimiosinas variarán según el tipo de célula inmune que esté infectando el virus. Si hablamos de macrófagos, voy a ponerlo acá, de macrófagos y monocitos, que van a estar presentes en una infección aguda, ya saben porque son parte del sistema inmune innato, los receptores de quimiosinas van a llamarse CCR5. Si si el virus está infectando linfocitos T, los receptores de, perdón, ya. Si el virus está infectando linfocitos T, los receptores de quimiosinas van a denominarse CXR4, linfocitos T. Si el virus está infectando células inmunes que están presentes, ¿dónde? En el tracto, en el tracto digestivo, pues los receptores de quimiosina serán los alfa, 4, beta, 7. Y finalmente, si el virus está infectando células dendríticas, que son los mejores presentadores de antígenos que hay, pues el receptor de quimiosinas va a denominarse CD o DC, SING o SING. Ya. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado, pero a ver, vamos a explicar la imagen izquierda. La derecha lo saqué de un paper, creo, y es como para poder complementar lo que voy a explicar a continuación. Primero, lo que ya vimos, unión gracias a la GP120 y fusión gracias a la GP41. Ya ingresó el virus, con su ARN, ojo. Recordemos que en un inicio este es ARN, no. ¿Y qué puse? ARN, sí, está bien.
Ya. Luego, gracias a la transcriptasa inversa o la retotranscriptasa, este ARN se vuelve ADN. ¿Ven? Es bicatenario. Y como es ADN, va a poder replicarse o infectar al genoma del núcleo. Y bueno, ya. Luego de esto, va a sintetizar o expresar proteínas estructurales que van a generar la cápside. Luego está que va a expresar el genoma y así. Todo esto se va a replicar, ya saben, la replicación del virus se va a unir y va a provocar un virus nuevo, un VIH nuevo, que va a salir por exocitosis sin lisar la membrana, como podemos observar acá. Acá dice lo mismo, así que vamos a seguir con la transmisión. Ya, hay muchas personas que dicen, no, no, tienes VIH, no, no puedo besarte, no, no sé, no puedo abrazarte, no puedo compartirte mis alimentos, y eso está mal. Es por eso que es muy importante que sepan cómo se transmite este VIH. A través de la sangre. ¿Cómo? Agujas compartidas. También están los tatuajes, transfusión de sangre y heridas abiertas. Estos cuatro. Por transmisión sexual, ya sea por vía anal o por vía vaginal. Finalmente, y como nunca debe faltar, la transmisión vertical, trabajo de parto, leche materna y nada más. Sí, eran esos dos. Bueno, este esquema les habla cómo poco a poco se va dando una infección sistémica del VIH. Bueno, inicialmente ya saben, infecta macrófagos, monocitos, porque son parte del sistema inmune innato, la primera línea, no, la segunda línea de defensa, la primera es la piel, las mucosas, etcétera. Luego está, em, bueno, el periodo de incubación, que es todo esto, y empieza el síndrome agudo por el VIH. Es decir, es como el SIDA, porque saben que el VIH provoca el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero en su fase aguda. ¿Y cuál es la característica? Bueno, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son los signos y síntomas que se presentan acá? Son prodrómicos, el dolor faringio, la faringitis, también están las mialgias. Mialgias son dolores musculares. La fiebre, pérdida de peso, también está la astenia. La astenia es muy común. ¿Qué es eso? El cansancio, no te da ganas de hacer nada. Bueno, también está la diarrea, los vómitos, el exantema eritematoso, etcétera. Son signos usuales en cualquier infección. Luego de estos signos van a complicarse más porque van a pasar más semanas en que la persona se trate y se va a dar una viremia extensa, una disminución de los linfocitos TCD8 y también una disminución de los TCD4. ¿Por qué? Porque recuerden que el virus afecta a las células del sistema inmune, degradándolas, matándolas, lo que sea. También puede haber una demencia por parte del SIDA, es decir, este virus afecta el sistema nervioso central, pero en su fase crónica. Años han pasado luego de esta infección. La viremia extensa por el SIDA va a estar caracterizada por, un momento ya, por infecciones oportunistas. ¿Cómo así? ¿Qué infecciones son las características en el SIDA? Más que nada son hongos, porque recuerden que los hongos son oportunistas, siempre, siempre, siempre. Primero tenemos una neumonía causada por, acá está, por la tuberculosis, no, ¿dónde está? Acá está, hemocistosis, neumonía bacteriana. Luego, si estamos hablando de tumores, tenemos el sarcoma de Kaposi. Esa es una neoplasia. El sarcoma de Kaposi, con infecciones fúngicas, tenemos acá donde, a ver, cándida, acá está, candidiasis, infecciones por los citomegalovirus, acá está citomegalovirus, no, más bien, acá está, infecciones por citomegalovirus, tuberculosis que ya mencioné, no, no mencioné, acá está tuberculosis y Cryptococcus neoformans que está acá. Hay un montón, son todos estos, pero los que les he encerrado con rojitos son los más importantes.
Este es un cuadro resumen del Murray y creo que ya acabamos. ¡Ah! Sí, ya acabamos. Wow. Hicimos 4 bacterias y 3 virus en no sé cuánto tiempo. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Esta es mi cuenta, que a veces subo cosas, a veces no también. Si quisieran consultarme algo, me escriben por acá o por mi número. mm, Luego lo escribo. Bueno, lo voy a escribir acá. 989-66773. Bueno, no recuerden, sino que en la tarde voy a hacer un repaso general para aquellos alumnos de la USMP. Voy a hacer un repaso general de todo para el parcial y vamos a hacer banquito. Obtuve 3 exámenes, así que va a estar bueno. Si quisieran pertenecer al grupo de estudio, es gratis, ¿eh? Si quisieran pertenecer al grupo de estudio, me avisan y, y ya los agrego al grupo. Eso sería todo por mi parte, si no tuvieran alguna duda. Muchas gracias.